caso Boeing, que no sé quién lo sugirió del grupo, creo que fue Zurdo. Fue El zurdo. caso Boeing estudiado por la SEC, que Sí. era el ¿Qué era la SEC? la Comisión de Valores de los Estados Unidos. ¿Y la S? Está en inglés, bro. Ah, Idiomas. bueno. No me lo pidas traducido porque no sé dónde sale cada letra. Y se debe a... La accidentación existe. Ay, Dios santo, bendito. ¡Wow! La munición. La munición de dos... El impacto. De que se Impactación. estrellaron, de la estrellación de dos... ¡Wow! que- Podemos que hablar sí. así todo el podcast. Es imposible que tengamos visitas. Es que... De... Sí, Visitación. será ¿Qué va a haber esto, tío? la visitación va para abajo. Será por eso. Y no la temación que Bueno, podemos hablar así todo el día. Me encanta. de Y que quitamos el sillón, ¿no? se Un estrellaron... podcast sin sí y sin no. Yo creo que ya habíamos dicho esto. Yo dije, pero mamamos cuando salió la idea del podcast. Pues, Donde mejor salen las ideas. Bueno, que se estrellaron dos Boeing 737. correcto. Y 747, ¿por qué me suena tanto? Es la Porque es película. otro tochísimo, que tiene un cabezón. Bueno, El del doble piso. sí, Ah, el de típico que para Estados Unidos. Sí. Y si no recuerdo mal, espero que me corrijáis, no sé si el primero se estrelló en el 2018 o en el 2017. 19. 18. Pero lo que busqué... más o menos 18 horas. era El 18. primero se estrelló en el 2018. Dijeron que lo que había pasado no tenía nada que ver con que fuera el Boeing 737, sino que simplemente, pues como se estrella cualquier otro avión de cualquier otra marca. Y de hecho creo como que hicieron mucho hincapié a inversores y hubo mucha peña que invirtió en la compañía para que siguieran adelante. Y al año siguiente, en el 2019, se volvió a estrellar otro. Y esos accionistas se fueron literalmente a la puta mierda porque eso pues bajó un montón. Y luego lo que no entiendo y quiero que dialoguemos, aparte de todo esto primero, es que se financió como un fondo para ayudar a la gente que había invertido en este plan de los Boeing antes de que se fuera todo a pique, como para ayudarles por la estampada que habían recibido los inversores en su inversión. Sí. Te jodes, ¿no? O sea, tú vas a la ruleta puesto al cero, no sale el cero, tío, devuélveme el dinero que no ha salido mi número. O sea, ¿qué coño? Te jodes, has invertido en una empresa que ha sido fraudulenta, pues yo qué sé, mala suerte, ¿no? Bueno, no exactamente, porque al final es que el tema viene de falsas promesas, que eso sí que es ilegal. Claro. O sea, tú mentir a tus inversores de la misma forma que si tú falsificas tu libro de cuentas, por ejemplo. A ver, sí, la bolsa es un riesgo, evidentemente, pero no es un casino. O sea, tú no puedes, si tú inviertes en algo que es falso, la culpa es del que lo falsifica, no del inversor. Entonces, en este caso, bueno, no es que hayan falsificado el libro de cuentas, eso ha pasado otras veces. En este caso es que han falsificado datos y ya no solo que sean falsas promesas en plan de no, esto funciona, sino que han dicho cosas que funcionaban o que ellos habían probado, que habían testeado y que decían que funcionaba bien, y en realidad hay documentos internos diciendo todo lo contrario, diciendo que no lo habían probado, que no lo habían testeado o que lo habían testeado y que había salido mal. Engañaron a Entonces, los inversores también, ¿no? exactamente, entonces es un fraude a los propios inversores, una estafa, y por eso ahí así que no sé si realmente hubo un fondo para compensación. Sí, Probablemente eso 100%. Sí, Eso sí que lo leí, pero no entendía. Pensaba que era lo que dije al principio, pero ahora me rectifico. Claro, al final es un tema de la estafa. Yo hasta donde sé han pagado el CEO, el antiguo CEO de Boeing tuvo que pagar $1 millón y luego la propia compañía tuvo que pagar 200 millones a la SEC. La compañía es Boeing. Boeing. Bueno, O sea, no es que se llame de otra forma, es... Boeing, sí. Y luego otros 1.100 millones de dólares que han tenido que pagar también como multa, pero esa ha sido por otra cosa. Eso es porque han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que no les abran una investigación por por fraude. Me parece que era la investigación o algo así. Al final, parte de ese dinero también era para familias Sí. afectadas por... Sí. Al final aquí también entra mucho en juego el tema de que, claro, Boeing es una hiperempresa americana
que no solo hace aviones comerciales, sino que hace muchísimas aplicaciones de defensa, contratos para muchísimas empresas estadounidenses, empresas públicas, ya sea la NASA, la DARPA, el ejército, lo que sea. Entonces, estaría involucrado en un juicio por fraude. Básicamente te quita de derecho a optar a cualquiera de esos contratos, incluso algunos de ellos que ya están activos. Entonces no le interesa ni a los Estados Unidos como país, ni a Boeing como empresa que le quiten esos contratos, porque tampoco hay nadie más para hacerlo. O si lo hiciese, todo el resto de apostantes, digamos, subirían el precio, ¿no? Entonces perdería también el país. Así que pues también por eso han llegado a este acuerdo para que Boeing siga vivo. Por temas de seguridad, además, porque esto fue a raíz de un problema de seguridad que tuvo Boeing en uno de sus modelos que quisieron realmente ocultarlo. Correcto. Es así, para ahorrarse, lógicamente, costes. Correcto. En cuanto a, literalmente, dejar de utilizar un avión, un modelo de avión. O sea, Sí. ¿Avión comercial? Sí, o sea, así un poco para ponerlo en contexto, hago así un poco de explicación. Sí, pero la gente que no... Sí, para los que no sepan Sí, qué así pasa. como tú. O sea, esto todo viene de un modelo que ya es el nombre se ha hecho casi sinónimo de tumba, que es el 737 MAX, que fue la respuesta de Boeing a un nuevo modelo de Airbus, que fue el A320neo. Entonces, ¿qué pasa? Que los aviones cada vez buscan ser más eficientes y todo esto, consumir menos combustible. Y una de las formas más típicas de hacer lo mismo es aumentando el tamaño de los motores. Hacen los motores más grandes y entonces consumen menos combustible. Los motivos ya es otra cosa. Pues eso cobra más a las gordas y ya está. ¿Perdón? ¿Eh? Que cobra más. Entonces, al poner el problema que tenía Boeing... El problema que tenía Boeing es que al querer poner un motor más grande, no les entraba, literalmente. Porque querían coger el modelo que tenían ya antiguo, el 737 antiguo, y ponerle un motor más grande, tal cual. No despegaba. Pero no hacer nada más, no cambiar todo, porque si no, ya no te vale la pena la inversión. El problema es que el 737, el antiguo, es un avión que ya su diseño viene de hace muchísimo tiempo, de la década de los 60 o 50. Wow. Y en aquella época sí que tenía sentido que el avión fuese mucho más bajito, porque yo había leído que se había incluso homologado en aquella época sin toboganes, o sea, no tenía toboganes en las alas, entonces la gente podía saltar directamente desde el ala. Qué guapo. Coño. Porque el avión era bajito, entonces eso se lo ahorraban, ¿no? Pero claro, hoy en día eso ya no tiene tanto sentido, aún así la altura del avión no cambió, sigue siendo muy bajito. Entonces, al intentar ponerle un motor más grande, evidentemente, pues no entra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que cambiar la posición del motor y ponerlo más adelante. Porque claro, cuanto más adelante, pues... Hay cabezones, tío, que diseñen un puto avión nuevo. Hay que ahorrar dinero, hay que ahorrar... Tienes que Pero rehacer... Vale más, pagas más por el remedio que por la Bueno, enfermedad. eso solo se supa, Claro, ellos no después. Claro. Hostia. Si les pillan. Se les pilla, efectivamente. Cuando lo decidieron pensaban que les iba a salir bien, claro. Nadie contó con pagar 1.500 millones de dólares en multa. Realizar la pagación. La pagación. Entonces... A ver, espera, te corrijo un momento y sin ser yo un ingeniero espacial. Sí, dime. Les han pillado, si no hubiesen dicho nada, pero el que lo estaba diseñando en ese momento... A ver, que lo estaba diseñando en ese momento... Sabía que muy bien no lo estaba haciendo el campeón. El concepto como tal no está mal. Bueno, de hecho, los aviones hoy en día siguen volando así. Y no les ha pasado nada. Lo que pasa es que en algún momento del diseño aquello tomó un giro que no tenía que haber tomado. No fue por la idea de tal, fue por el... Es más por la aplicación. Por la ejecución de... Ahora voy a eso. Lo que es la idea como tal de poner el motor un poco más adelante y poner este sistema que es el que ha dado problemas, que ahora hablo de ello, no está mal como tal. Si se hubiera aplicado bien, es una capa de software más que tampoco va a ninguna parte si está bien integrada y bien aplicada y tiene su control y se informa a la gente para que sepa cómo va y tal. El problema es la aplicación, porque al poner estos motores más adelante, más grandes y lo que sea, el comportamiento del avión cambió, porque tienes motores más grandes que están más adelante en el ala y que entonces, por cómo funciona el avión, cuanto más adelante esté el motor, mayor tiene tendencia el avión a ir hacia arriba, en lugar de mantenerse estable.
Entonces, como que pusieron este sistema, este software adicional, que se llama MCAS, M-C-A-S, para compensar eso. Entonces, ese sistema lo que hacía era que sin el piloto enterarse, naturalmente llevar el avión hacia abajo para compensar esa tendencia que tenían los motores nuevos de llevar el avión hacia arriba. ¿Por Estamos qué? hablando de un avión, ¿eh? Claro, para que el avión se comportase igual. ¿Y por qué querían que el avión se comportase igual? Porque la promesa en la cual se basaban las ventas de este avión era en que los pilotos y los copilotos no tenían que volver a homologarse para pilotar este avión. Podían coger la homologación que tenían para el avión antiguo y pasar directamente con unas pocas horas de simulador al avión nuevo. Que era lo que vendía Airbus con su avión nuevo, con el A320neo. Entonces, para ellos conseguir equipararse, tuvieron que meter este software y no solo meterlo, sino meterlo sin avisar. Porque si hubieran avisado, tendrían que haber los pilotos pasado por un montón de entrenamientos. Me imagino al piloto en plan, coño, es que me ha para abajo, tío. Es que fue literalmente lo que pasó. Entonces, claro, como para evitar ese entrenamiento de los pilotos, que es muy costoso para las aerolíneas, y que entonces haría que nadie comprase el vuelo, tuvieron que meter esto así un poquito la chita callando, sin que nadie lo supiese. Y entonces, no lo sabían los pilotos, no lo sabían las aerolíneas. La parte legislativa, o sea, la FAA y todas las agencias, lo sabían un poco a medias. Porque la FAA luego salieron documentos prácticamente diciendo, bueno, sí, para Boeing está bien, para nosotros está bien. No vamos a entrar mucho a ver si está bien testeado o no. Entonces nadie lo sabía y un buen día, que cuando pasó el accidente todo viene y ahí es donde me refiero con el tema de la implementación. Está mal implementado, o se demostró que estaba mal implementado, porque este software que pusieron depende de un único sensor, que eso en un avión nunca se hace, siempre todo depende de varios sensores, y si hay lecturas discrepantes, pues se anula. En este caso dependían de un único sensor, entonces si ese sensor fallaba, que fue lo que pasó en los dos vuelos, el avión tenía tendencia a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque los motores querían que fuera hacia arriba y el software hacía que fuera hacia abajo. Entonces el software como que digamos se bugueaba o interpretaba que el avión estaba yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y entonces el software metía el avión hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y los pilotos no tenían manera de hacer que eso se revirtiese. Y entonces fue lo que pasó. De una cosa que va a 800 kilómetros por el aire, tío. Claro, fue lo que pasó con los dos aviones que literalmente se estrellaron en picado contra el suelo. ¿Qué fue? ¿Nada más despegar? O más bien al Bueno, tercero. hubo uno de ellos que fue prácticamente a los 30 segundos de vuelo. Y hubo otro que sí que fue... el primero de ellos tardó un poco más. El segundo fue a los 30 segundos de despegar prácticamente. Yo voy a mirar el modelo de avión, por ¿Cuánta si acaso. gente murió? 300 y pico personas. entre ¿En los total? dos. Sí, sí. Entonces, claro... Americanos. Joder, tío. Yo voy en un Airbus siempre a partir de ahora. No cojo Boeing. No sé, yo no quiero cosas con software. ¿Eh? Yo quiero que sea todo manual. Tampoco arreglas nada de eso. ¿Tú, por ejemplo, podrías aterrizar un avión? Hombre, la típica pregunta de hombres. Claro que sí. Por supuesto. Bueno, A mí que me den un simulador de esos. y te lo Lo pones en los Sí, Lo pero parto, no te- pero derrapando al ¿No fin. tendría que tener algo que si el piloto toma una decisión va a misa? O sea, aparte de todos los Sí. fallos que han tenido y lo de un sensor y tal, pero tío, me refiero... Puedes hacerlo todo mal. No, a ver, las decisiones del piloto seguían aplicándose. En ningún momento la decisión del piloto no se aplicó. Lo que pasa es que las decisiones que estaba tomando el avión... Es que no sé cómo explicarlo, pero las decisiones que tomaba el avión, digamos que eran... obviamente en sentido contrario a lo que estaba haciendo el piloto. Había manera de parar al software y dejar que tuviese efecto, pero como los pilotos no habían sido informados, no sabían cómo. Tío, que siguiese el tío en vez de tirar para arriba, que siguiese dando para abajo y así hacía un looping. Y volvía a tirar Ya, para eso adelante. no se le, bueno, no se lo vas a poder decir a los pilotos difuntos, desgraciadamente, en paz descanse, pero es una gran idea. Qué buena revés, tío. Es una Que gran como la idea. película esta de... El de Denzel Desde Washington. Walter, que Denzel pone el Washington. avión- que pone el avión Y boca abajo, sembrado tío. Invertido. Pone el avión invertido. Sí. No, esto lo que era, o sea, realmente el sistema este
Si tú imagínate que de repente pasa un avión invertido por ahí, tío. O sea, eso tiene que dar una impresión brutal. Claro, pues según tu teoría, te da dando un pin estaría que sin gasolina. Bueno, hasta que falle el software. Hasta que el software canse. Sí. Claro. O sea, el sistema Y se este... aterriza boca arriba mejor, pero como aterriza boca abajo. El sistema este lo que hacía era que... O sea, tú en un avión tienes una cosa que se llama el trim. Que el trim es... Sí, el trim, bro. El trim es, digamos, o sea, el avión atrás tiene unos alerones, ¿no? Que son los que suben y bajan, y entonces el avión va hacia arriba o hacia abajo. El trim lo que hace es Corta. en qué posición están los alerones cuando tú no tocas nada. Porque los alerones no van siempre así, claro. Si el avión va más cargado o menos, tienes que ajustar la posición de partida para que el avión vaya por defecto recto. De los flaps. No, no son los flaps, es otra cosa. Entonces, lo que hacía el sistema este era darle trim de tal forma que el avión por defecto fuese hacia abajo. Entonces, aunque tú tires del joystick hacia atrás para subir el avión, si la posición por defecto de los alerones es muy hacia abajo, por mucho que tú tires, sigue hacia abajo. exactamente, sigue siendo hacia abajo. Porque el rango en el que el piloto actúa es un rango a partir de la posición base. Sí. Si la posición base es muy hacia abajo, por mucho que tires, no haces nada. Como intentar hacer un caballito con un caballo que no tiene. Ya, tío. Es gilipollas, ¿sabes? Esto fue increíble, ¿eh? Lo viste el de gilipollas es el de darle vueltas, el de la película de Denzel Washington. Hostia, hace un calor. Creo que hay que pasar al comentario. ¿Quieres algo? Sí, por favor. Habrá que pasar al comentario meteorológico. Entonces, Bueno, que pero bueno, acabe. esto es una explicación técnica, así que yo traía algunas preguntas para incitar un poco ¿Quieres agua? al debate. Además, por ejemplo, a ti, Pablín, que tú además eres diseñador de software, cierto modo. Impresionante. Voy a refrescarme con esto. Pues le he crecido al revés, no es que casi no habla, tío, poco, y como que no calla. Y estudiante de hardware. Entonces, Yo diseñé el trim, bro. exactamente. Por ejemplo, yo creo que es fácil imaginarse una situación en la que tu jefe te manda a hacer algo, tú sabes que no está bien hecho. Soy mi propio jefe, bro. Bueno, Qué broma, no siempre lo ha sido. Sí. Tú en las empresas o en la experiencia en la que has tenido, ¿te has sentido alguna vez en posición de decir esto no, esto es peligroso, esto no lo puedo hacer, esto tengo que informarlo? Porque al final claramente la cultura de la empresa en la que se ha diseñado esto, que es Boeing, es una cultura en la cual se hacía caso al jefe. Hubo alguien que dijo esto lo vamos a hacer así, aunque sea radicalmente distinto a cómo hacemos otro software, porque el tema de hacerle caso a un único sensor es algo que no se hace en ningún otro software del avión prácticamente. Alguien en algún momento tuvo que decir esto lo vamos a hacer así y punto, porque hay que hacerlo simple y porque hay que lanzarlo ya. Y esa decisión se tomó y nadie dijo nada en contra. A ver, en mi sector, yo creo que el 95% de las veces es así. Pero no siempre es rollo dictadura, porque no todos los software empresas son cosas que dependan vidas de ello. ¿Qué pasa ahora? O cosas que haya brechas de seguridad importantísimas. Entonces yo las que estuve, como no traté en esos aspectos tan críticos, nunca lo viví, pero sí que es cierto que hay veces en los que, o sea, te dicen tienes que desarrollar esto, y lo que hablamos justo el otro día, la deuda técnica, o brechas de seguridad, o cosas que vas dejando, ya lo cambiaré en un futuro, eso, pero hay a patadas. O sea, yo creo que no hay ninguna puta aplicación, ni Apple, ni cualquier sistema operativo el más potente ninguna que tenga el código hiper limpio y que se haya seguido toda rajatabla, buenos patrones, no, ni de puta coña. Y si encima estamos hablando de empresas tan... no sé si está cotizado, voy. Sí. Una empresa cotizada con una promesa tan alta y tener un timeline de decir, o sea, deadline de aquí o aquí, pues, o sea, eso pasa fijo. Y probablemente mucha gente haya levantado la mano en plan de, oye, cuidado con esto, su superior más cercano, oye, cuidado con esto, hasta que llegas a un punto de decir, igual, tira. Sí, porque ya al final siempre llega, y encima una compañía tan grande con tantos
escalafones. Hay muchos pasos intermedios. Hay muchos pasos intermedios y hay mucha gente que no tiene el conocimiento técnico. Pero que sí que toma las decisiones. Tú se lo dices a tu manager te dice, hostia, es verdad, tiene razón, se lo pasa el siguiente igual no tiene tanta idea porque es el del producto se lo pasa al que hizo la venta, el de la venta es al que toma la decisión, el que toma la decisión no tiene ni puta idea de código y dice, ¿funciona? Sí, sigue. Entonces, pasa muchísimo, pero muchísimo más de lo que pensáis, o sea, no hay nada que se libre de cosas así y hay... Es que la gran mayoría de veces pasa desapercibido. Porque casi hay pocas veces en las que se dependa de vidas o brechas de seguridad o todo, pero todas pasan. Sí. No, sin duda. Y aquí también hay un tema que es, o sea, obviamente la presión del mercado es muy alta. En un mercado en el que son prácticamente dos competidores, que es Airbus y Boeing, lo que hace el uno, el otro lo tiene que replicar y rápido, porque si no te quedas fuera del mercado. Y quedas fuera del mercado, tener un avión, tu competidor contra el cual no puedes combatir en 10 años es una brecha que es insalvable, ¿no? Pero claro, realmente a mí, yo por lo menos pienso, si la burocracia no fuese tal, o si no hubiera tantos impedimentos a la hora de hacer un diseño bien o cambiar un diseño respecto a un modelo anterior, pues igual este problema no hubiera venido, porque al final este problema viene de intentar saltarse toda esa burocracia. Si eso fuese más liviano, fuese más sencillo, implicase menos tiempo, menos costes, pues seguramente esto no hubiera pasado y se hubiera hecho bien y se hubiera cualificado y cuando se hubiera hecho eso hubieran salido fallos, se hubieran visto, pero como el coste era tal y el tiempo era tal y la presión comercial era tal, no se hizo. Entonces realmente te paras a pensar si realmente la burocracia en ese sentido ayuda, yo creo que no. Y luego el otro lado de la moneda, que es que el organismo regulador que tendría que estar encima de esto da por hecho que está bien. Exactamente, ese mismo organismo que es el que pone las normas y dice, no, esto, si cambias esto hay que hacer esto, y te cuesta tanto y tanto tiempo, que es por lo que nos hizo bien, ese mismo organismo luego va y dice, nah, si vosotros lo veis bien, yo lo veo bien. Entonces, ¿qué cojones? No, eso me parece hubo varios fallos ahí. Para mí el peor es ese. Todo lo que has ido comentando, el peor es ese. O sea, lo que hablamos de siempre es una empresa privada, hace las cosas como le salga de los huevos, si sale mal o bien, bueno, matará gente, cargará con las consecuencias, pero ahí queda. Pero el que tiene la última decisión de decir esto sale o no, es ese organismo que estoy comentando. Y eso, si no lo revisan, para mí, la multa puede tener que ir para Boeing, ok. Pero a ellos también se les tendría que caer el putísimo pelo. Su parte de culpa. Yo creo que ahí... O sea, alguien, el que estuviera al mando... Pero para mí es un 90-10 para culpa para este organismo. Sí, o sea, ¿quién es el que toma la última decisión de esto sí, esto no? Tú. Pues no, y al final yo a Boeing, en cierto modo, bueno, obviamente ha jugado con las vidas de la gente. A ver, hasta cierto punto, pero claro, es muy fácil decirlo ahora. Pero una cosa que no hablamos, ¿cuántos vuelos hubo con ese mecanismo fallar? Claro. O sea, la probabilidad fue... Sí. Hubo 300 y pico muertos. Aumentó la posibilidad de sufrir un accidente mucho, porque un avión tiene muy poca posibilidad de sufrir. Claro. Dos accidentes... O sea, 2 accidentes en un año de un mismo sistema para un avión es una cosa... Que sí, que aumentó un montón y fue una... obviamente que ha habido muchísimos vuelos que eso no ha pasado, pero... Y también habrá habido muchas situaciones que hayan estado cerca. Porque de hecho, por ejemplo, el primer vuelo... si luego los registros del avión decían que en días antes habían pasado cosas raras. Pues que probablemente ese sensor ya estuviera dando algún que otro problema, que es lo que al final hacía que el sistema entrase en juego. O sea, entrase en juego más de lo normal, porque el sistema funcionaba bien y muchos vuelos fueron bien y cuando el avión se lanzó a la venta nadie dijo gran cosa. El problema era cuando el sensor fallaba y hacía que el sistema sobrereaccionase. Por eso, solo te corregí eso porque dijiste que juega con la vida de la gente. De mi punto de vista, no, es arriesgado y tomas decisiones. Pero aunque lo lleves todo al milímetro y lo hagas todo bien y todo el proceso y la línea de ejecución sea perfecta, sigues jugando con la vida de la gente. Sí. Entonces, todo la has liado y, coño, tienes que tomar decisiones más cautas, pero para mí el último responsable es ese. Por eso creo que la mayoría de la carga se la tienen que llevar ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo y aquí yo creo que hay algo muy importante que es el tema de empresa americana con organismo regulador americano y una empresa tan masiva. O sea, yo creo que aquí para mí el gran fallo de este proceso, que además hay un cierto historial, o sea, esto ha pasado
muchas veces en la historia, no solo con Boeing, sino con otros fabricantes americanos, como McDonnell Douglas o Lockheed, que el organismo regulador ha dejado pasar cosas sencillamente porque no tenían ni puta idea de lo que estaban mirando, de lo que tenían entre manos, y confiaron ciegamente en el fabricante de que si para ellos estaba bien, para ellos está bien. Sí, que si es una Y como al empresa final- extranjera igual. Exactamente, como al final entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Y entre americanos pues tampoco, pues se deja pasar y ya está. En cambio, si fuese ese mismo organismo americano estudiando a Airbus como empresa europea, estoy segurísimo que lo mirarían con lupa todo. Y al revés también, si fuese una empresa europea mirando a Boeing, lo mismo. Porque ya no hay esa complicidad, porque seguro que en la FAA... Encima que se creen superior que los europeos. Claro, exactamente. Bueno, en la FAA seguro que de los que estudian a Boeing habrá 20 de 40 que antes trabajaron en Boeing, que conocen a la gente que lo hacía, que dirán, hombre, todos los cojones, firma aquí y tal. Ya. Ya lo dejamos O hecho. sea, vamos a comer, tal. Claro, esto lo arreglamos aquí entre nosotros, esto no te preocupes, Claro. porque estas cosas pasan, esto es la realidad, es el mundo. Uno que va a comer y dice, no, tú confía en mí, que esto lo arreglamos nosotros y tal. Y al final pasan estas cosas. Y yo, vamos, creo que esto tendría fácil solución si fuese, porque hay un organismo europeo que también regula esto. Pues si ese organismo europeo tuviese que estudiar a Boeing de la misma forma que el organismo americano estudiase a Airbus, No, claro. estas cosas estoy seguro que pasarían muchísimo menos. Y ya os digo que ha pasado más veces en la historia. Y ha habido accidentes con muchísimas muertes. Por ejemplo, me acuerdo de uno que hubo una descompresión explosiva en un avión por una puerta de carga que estaba mal diseñada y que se abrió en medio de un vuelo. Y eso era un problema que Sobre la ventanilla. o sea, hubo personas que literalmente se cayeron del avión estando a 30.000 pies. Sería yo seguro, tío. Wow. O sea, Pregunta porque tonta. ¿Mueres casi instant o mueres Sí, al caer? mueres instant. Mueres al No, caer. o sea, la descompresión. La descompresión está. Sí. Bueno, por lo menos. O por lo menos pobrecitos, estás pero, inconsciente 100%. pero por 100% lo en menos no segundos. sufrieron, vaya. Sí. Para así. En el asiento. Es que, claro, tú imagínate, media hora en plan de. Joder, Sí, porque tardas mucho en caer. Claro, en plan. Y va joder, agarrado al asiento. O sea, Es que no es que te pase la vida a pasar, es que te pasará de tu madre, tío. sí. Te da Madre, tiempo o sea, todo. esa gente, o sea, bueno, deseo que estuvieran inconscientes, nunca lo vamos a saber, pero en teoría sí. Y al final hace muchísimo frío a esa altura, o sea, también mueres de Sí, frío. Menos o sea, 50, pues llegarlo, sí. Sí. Claro. Sí. O sea, esas cosas han pasado. Y eso pasó porque ese problema se sabía. Y el organismo regulador dijo, o sea, el fabricante dijo, vale, sí, lo vamos a arreglar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer en tanto tiempo. Y el organismo regulador dijo, vale, ok, confiamos en vosotros. En lugar de esperar a que lo arregléis y mientras tanto dejar a todos vuestros aviones en tierra, os dejamos seguir volando, pero lo vais a arreglar. Y entre ese tiempo en el que lo rediseñaron y lo aplicaron y tal, pasó otra vez. Entonces, esto ha pasado y no se ha aprendido.